Aumento de la aparición en medios de comunicación. Coloquios posteriores con los equipos de las películas tras las proyecciones. Creación de redes sociales propias y mayor impacto digital. Incremento del público del 1200%. Estos son solo algunos datos de la última edición de Medinaceli Cine, muestra internacional de cine de los territorios despoblados del mundo. Me refiero a datos de la cuarta edición, la del año pasado, comparados con los del anterior. En un solo año hemos cambiado sustancialmente y mi propósito es ir mejorando año tras año para que la muestra se convierta en un referente dentro del ámbito cinematográfico y de la despoblación. Queridas amigas, amigos, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Medinaceli Cine, que tengo el placer de dirigir desde el año pasado, gracias a la propuesta que me hizo Miquel Tugores, presidente de la Fundación de Arte de Medinaceli y que está aquí en primera fila. En primer lugar, quiero agradecer a CIGIA 28 la cesión de este magnífico espacio para hacer la presentación. También quiero agradecer la asistencia y participación en el coloquio posterior a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Eloísa del Pino, y a la jefa de la Unidad de Apoyo al Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICA, Lorena Robredo, así como a la periodista Teresa Montoro, que lo va a moderar. Nos iba a acompañar el director general del ICA, Ignasi Camós, pero ha recibido una llamada del ministro de Cultura para que vaya con él a la alfombra roja en Cannes, y la verdad es que no lo entiendo. No lo entiendo porque mejor plan que este yo creo que no hay ninguno. Más glamuroso que este no hay otro. Pero estoy seguro de que Lorena nos va a iluminar mucho más que Ignasi, ahora que no nos escucha él. Y gracias, por supuesto, al público que nos acompañáis. Una vez dicho esto, cedo la palabra al presidente de la Fundación de Arte, Miquel Tugores, que va a hablar unos 2 minutitos, porque sé que te gusta mucho hablar y 2 minutos. ¿Te parece bien? Miquel, por favor, por supuesto que sí. Muchas gracias. No es que me guste hablar, es que la palabra es lo único que nos hace, ¿no? Las palabras nos hacen y me siento hijo del cine y por lo tanto estoy muy a gusto aquí con vosotros y agradezco vuestra presencia y agradezco que nos acompañéis y sobre todo que apoyéis a Pedro en ese proyecto. Medinaceli Cine de los territorios despoblados del mundo fue una idea que salió desde Medinaceli y desde la Soria, territorio más despoblado del mundo, perdón, de Europa, del mundo entero no lo sé, pero de Europa sí. Entonces, en este contexto, las 3 primeras ediciones, pues difícil, como todo parto, que ocurre en casa pobre, ¿no? Y de cara a la cuarta, estuve a punto de tirar la toalla, porque si bien creía que teníamos una buena idea, no teníamos medios, no teníamos ningún apoyo institucional ni de empresas privadas, pero me acordé que en el año anterior hubo una película de un joven con un título muy atractivo, Bienvenido Mr. Gesto, y se llamaba Pedro Estepa. No me he muerto. Y tenía origen en Soria, y mi instinto dijo, entre tirar la toalla o llamar a Pedro, pues llamé a Pedro y no lo dudó ni un instante. Y como las cifras hablan, él os acaba de demostrar el salto que significó pasar del 3º al 4º, y ya verás las cifras del 5º, que no dudo que serán grandes. Como creo que ya he consumido 1 minuto o más. Vas bien, vas bien. Voy bien. Bueno, pues os cuento. Soria, zona más despoblada de Europa, y Medinaceli, ciudad del cielo, son lugares muy atractivos, pero completamente desérticos prácticamente.
Y desde el año 2008, la Fundación de Arte Contemporáneo que represento se comprometió en dinamizar social, cultural y económicamente la villa y la comarca. Y a fe, no tengo datos de este tipo, pero este festival va por la 5ª edición, el de ópera va por la 12ª edición, el teatro y el jazz van por la 6ª, y el folk, que es el más jovencito de los festivales, va por la 4ª edición. Eso quiere decir que humildemente y discretamente y faltos de recursos, hacemos una media de 60-65 actividades con cartel, sean exposiciones, sean conciertos, sean festivales y un concurso internacional de canto. Y todo esto solo tiene un objetivo: dinamizar y repoblar. En 2 palabras, nos dedicamos desde la cultura a dinamizar y repoblar. Y estáis invitados todos a todos nuestros festivales a conocer esa villa histórica, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Gracias. Gracias, Miquel, porque lo digo en todas partes, me parece que haces una labor impresionante y es de agradecer. Seguramente que en Medinaceli así lo hagan. Bueno, tenemos la suerte, ya que ha venido y que se ha pasado por aquí, de que está con nosotros el secretario general para el reto demográfico, Francesc Boya. Y como se pueden imaginar, para nosotros es un referente por la labor que realiza desde la Secretaría General para el reto demográfico. Y por eso le pido, por favor, que nos acompañe en el escenario para lanzarte 2 preguntas breves. Muchas gracias. Paco, ¿de qué se encarga, primero, para que sepa todo el mundo de qué estamos hablando, la Secretaría General para el reto demográfico? Y si desde la Secretaría vislumbran un horizonte positivo, esperanzador, en cuanto a la problemática de la despoblación en nuestro país. Bueno, pues yo seguramente antes de escuchar a Javier, ¿verdad? La persona, Javier, que estás ahí, antes de escucharle a él os hubiera dicho otra cosa, pero después de escucharlo a él he pensado la relación que tiene tu historia con el reto demográfico, con esta muestra de cine, y ahora te diría, nos estamos ocupando de restañar heridas, ¿verdad? De un país que tiene heridas desde hace mucho tiempo y cuyo medio rural pues sencillamente se abandonó porque era un lugar bastante inhóspito y donde la gente se moría de hambre, sufría caciquismo y al final les obligaron a irse en masa a las grandes ciudades como esta o como Barcelona o como tantas otras, ¿no? Y ahora es verdad que tenemos que restañar esas heridas en el país, es decir, volver a generar un espacio en nuestro país, como decía Miquel, ¿no? en Soria, en esa España a veces mal llamada profunda, porque no es profunda, es un país maravilloso que está lleno de oportunidades, pero que necesita un poco de cariño, un poco de atención y buena política, ¿no? Y en eso estamos, intentando reconstruir territorios, darles esa funcionalidad que a veces les falta, ayudar lógicamente a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y paso a paso pues ir reconstruyendo todo ese espacio que además yo creo que es un espacio que necesitamos y es vital para el futuro del país. Sí, completamente de acuerdo. Voy a aprovechar para preguntarte qué te parece este proyecto cultural concretamente, ¿no? Medinaceli Cine, que bueno, ya has comentado algo, pero bueno, lo que estamos haciendo es dinamizando, ¿no? Un territorio y culturalmente. ¿Qué te parecen proyectos como este? ¿Son necesarios? Bueno, yo diría que hacéis mucho más. O sea, nosotros estamos trabajando desde la Secretaría General. No he dicho exactamente lo que hacemos porque igual me alargo más de la cuenta, pero es verdad que nosotros estamos trabajando en proyectos con los pequeños municipios. Tenemos en este momento casi 900 proyectos de innovación en pequeños municipios de España. Estamos lanzando una red de centros de innovación por todo el espacio
rural, que ya tiene 21 centros. Está Leti aquí, que coordina un proyecto maravilloso para llevar chicos jóvenes a los entornos rurales y hacen de alguna manera sus prácticas universitarias en municipios de menos de 5.000 habitantes y por tanto, bueno, yo creo que estamos construyendo un nuevo relato del medio rural como un espacio de oportunidad, un espacio donde se puede tener una vida plena y donde la gente que quiera vivir allí pues puede hacerlo con toda la dignidad que merece cualquier ciudadano, ¿no? Pero yo creo que todo este relato no se va a sostener si no tenemos a la cultura apoyándonos, acompañándonos y generando también un discurso, ¿no?, detrás de todo este proceso. Y es el discurso de que no todo el mundo puede ni debe vivir en las ciudades. Las ciudades no pueden ser agujeros negros que lo engullan todo, sino que necesitamos seguir en contacto con la naturaleza, necesitamos gente que cultive los alimentos que consumimos, necesitamos tener energía renovable, necesitamos tener agua y todo eso que son bienes esenciales para la sociedad. Parece que se nos ha olvidado, parece que la leche sale en los lineales de los supermercados de forma mágica, ¿no? Y no es cierto. Entonces, yo creo que el cine es una magnífica forma de lanzar mensajes muy potentes que nos ayudan a construir un relato sin el cual lo que hacemos nosotros carecería de alma, y las cosas que carecen de alma pues tienen poco futuro, ¿no? Por tanto, os necesitamos como aliados y en un combate que es muy difícil, pero que yo creo que es muy necesario y muy esperanzador. Muchas gracias, Paco. Bueno, como ya saben, uno de los principales objetivos de la muestra es dar a conocer los lugares que sufren despoblación a través del cine y ayudar a que salgan del olvido. Partiendo de esta idea, el año pasado ya planteamos varias novedades, como dar visibilidad al cortometraje, programando sesiones dedicadas exclusivamente a este formato. También apostando por la alfabetización audiovisual desde edades tempranas y a la búsqueda de nuevos públicos, con la celebración de un taller de animación dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años, que en esta ocasión se adapta al 100% a la temática de nuestra muestra y tratará sobre despoblación. También aportamos un nuevo enfoque, organizando las actividades de la muestra, fijándonos en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, y como novedad, hemos reforzado la parte de encuentros y coloquios y hemos creado el espacio IKA para reflexionar sobre cine y territorio. En cuanto a programación, voy a concretar un poco más ya. Hemos preparado una selección de películas de carácter universal e internacional, donde el público encontrará historias que transcurren en Brasil, Etiopía, Suecia, Reino Unido y España. Del 11 al 15 de junio proyectaremos los cortometrajes Don Benjamín, de Iván Zaínos, Líbranos del mal, de Andrea Casaseca, que la tenemos por aquí, la directora, y Olas del mañana, una ventana al futuro, de Marco del Boca. Estos cortos forman parte de la sesión Bermú, donde además el público disfrutará de un aperitivo a cargo de Malvasía y Montepinos. Y los siguientes en largometrajes también. Hecho en Etiopía, de Estados Unidos, de Max Duncan y Xinjiang Yu, El viejo roble, del director británico Ken Loach, la sueca Istor Ha, por cierto, una película que forma parte del proyecto Cultura Nórdica, y las españolas Tierra Baja, de Miguel Santes Mases, que también nos acompaña hoy su director, y Lo que queda de ti, de Gala Gracia, que también está aquí. Muchas gracias por venir. Proyectaremos en dos espacios, en los cines Mercado de la ciudad de Soria y en el espléndido Palacio Ducal de Medinaceli. En este último caso, la proyección será posible gracias a la barraca de cine, compañía ambulante que acerca el cine a los pequeños municipios. Su directora, Patricia Luna, también nos acompaña. Y sí que quiero destacar, porque este año le estamos dando más importancia a los encuentros, al coloquio, reflexión, como por ejemplo el viernes 13 de junio, que celebraremos el encuentro ICA, al que me he referido antes, en el Palacio Ducal de Medinaceli, con el título El cine como herramienta de cohesión territorial y visibilización del patrimonio rural, en el que participará, ahora sí, el director general del ICA, Ignasi Camós, y la directora de cine, Gala Gracia, y un servidor.
El domingo 15 de junio se impartirá el taller de animación a los niños de 6 a 12 años a las 12 de la mañana y a las 12:30 dará comienzo la interesante mesa redonda hacia un cambio transformador en pueblos y ciudades, en la que participarán el director general de Agenda 2030, David Perejil, y la jefa de la Oficina de Enlace para España ONU Habitat, Bea Jordao. Será retransmitida en directo por Alto Jalón Radio. Y voy acabando. La muestra de cine está producida por Octubremente, se celebrará, como he dicho, del 11 al 15 de junio y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Soria, de los Cines Mercado, del ICA, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la colaboración de Cigia 28, Malvasía, Montepinos y Cultura Nórdica. El año pasado abríamos una etapa diferente y en esta quinta edición comenzamos la consolidación de este nuevo rumbo que ha tomado la muestra de cine. Y ahora proyectaremos un vídeo resumen de esta quinta edición. Muchas gracias. Bueno, ahora llega uno de los momentos más interesantes de la tarde, el coloquio sobre cine y despoblación. Y como decía antes, esta es otra novedad, el dar más importancia y espacio al diálogo de expertos que nos ayuden a hacernos reflexionar. En esta ocasión nos acompaña, como ya he comentado, una soriana de pro, como es la presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, y la jefa de unidad de apoyo al director general del ICA, Lorena Robredo. Esta vez no lo voy a moderar yo, como hice el año pasado, porque quiero disfrutarlo desde vuestra perspectiva, pero tenemos a la persona idónea para ello y que lo hará seguro 1000 veces mejor que yo. Ella es la periodista y crítica cinematográfica Teresa Montoro. Por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir. Yo espero que sea interesante para todos ustedes para conocer algo también de esas propuestas de las que nos van a hablar nuestras invitadas. Ya sabemos, bueno, lo ha presentado Pedro, que Eloisa del Pino es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 2022. Bienvenida, ¿qué tal? Y también tenemos con nosotros a Lorena Robredo, jefa de la unidad de apoyo al director general del ICA. Bienvenida también. Supongo que el público que nos asiste, que asiste aquí a esta presentación, pues sabe qué es cada uno de los organismos, pero si queréis dar una pequeña pincelada a cada uno de vosotros. Eloisa, ¿puedes empezar? Bueno, buenas tardes. Es un enorme placer estar aquí, Pedro. Muchas gracias por invitarme, pero también en esta casa que es magnífica y en este evento
de la sociedad civil, ¿no? Que no muchas veces tenemos esta oportunidad de estar en estos tipos de eventos. Yo estoy aquí sobre todo por ser soriana, no por ser presidenta del CSIC seguro, pero el CSIC es el mayor organismo científico del país, es una institución de 17.000 personas, nada más y nada menos, fijaos, es una institución muy grande que trabaja en todas las disciplinas científicas, desde el espacio, estamos organizados en institutos en todo el territorio nacional, en todas las comunidades autónomas hay al menos un centro del CSIC, en Soria hay uno también, aunque muy pequeñito, y hacemos desde investigación espacial a oceanografía, a todo lo que es biomedicina, ciencias sociales, humanidades, arqueología, lengua, todo lo que os podáis imaginar. Desde hace 85 años, nada más y nada menos, mucho antes, si atendemos al nombre anterior del CSIC, la Junta de Ampliación de Estudios que fundó don Santiago Ramón y Cajal, que fue el primer presidente de la institución. Y bueno, también hacemos muchas cosas vinculadas a llevar ciencia a los territorios. No he dicho que somos la tercera institución científica de Europa y la sexta del mundo. Y hacemos mucha investigación vinculada a los territorios, porque una buena parte del CSIC tiene que ver con el sector primario de la economía, ¿no? Entonces, con la pesca, con la agricultura, con la ganadería, con la alimentación en general, y tenemos mucha investigación que tiene que ver, que se realiza en el territorio, en todas las comunidades autónomas. Somos un organismo público y ponemos ciencia en todo el territorio nacional. Sabemos que por cada investigador más del CSIC se multiplica por 1,2 el número de patentes que se realizan en los territorios, y esto trae empleo y trae innovación a la tierra, ¿no? A los territorios. Y hay que hacer mucho esfuerzo para tener una organización tan hiperdescentralizada como nosotros. Yo creo que no hay ninguna otra organización, salvo la Policía y la Guardia Civil, tan descentralizada como el CSIC. Es muy difícil de gestionar, ¿no? También tenemos centros en el extranjero. Tenemos grandes infraestructuras científicas, 7 barcos, para que os hagáis una idea, una base antártica en la Antártica. Tenemos varios museos, como el Museo de Ciencias o el Museo Geominero o el Jardín Botánico, que conocéis todos, es también del CSIC. Tenemos casas de la ciencia en Galicia, en Salamanca, estamos abriendo ahora una, en Valencia, en Sevilla. En fin, es una institución poderosa y grande. Hacemos sobre todo investigación científica del más alto nivel, pero tenemos un programa muy importante de divulgación científica en el que hacemos 13.000 actividades todos los años, y estaba comentando ahora con Lorena que una es CSIC de cine, precisamente, que es una actividad que se hace todos los viernes del mes de junio, cuando antes de anochecer hay un coloquio científico de 2 científicos de disciplinas variopintas, por ejemplo un neurocientífico y otro de humanidades, en torno a la película que se proyecta cuando anochece, porque lo hacemos al aire libre, 300 personas en el campus gratis, Etamore. Estáis todos más que invitados en el campus central del CSIC en Madrid y también en el campus de Barcelona. Y en el territorio hacemos mucho esfuerzo. Por ejemplo, en Soria, este año hemos firmado un convenio con Tierras del Cid, que es una asociación de la sociedad civil, porque el CSIC, claro, en Madrid todo el mundo tiene acceso al Museo de Ciencias, ¿no? O a otros museos. Pero yo tengo un empeño, desde que soy la presidenta del CSIC, en llegar a los barrios desfavorecidos y al entorno rural, donde es mucho más difícil que llegue la ciencia. Estábamos llegando a territorios de más de 30.000 habitantes, a ciudades de más de 30.000 habitantes, pero los que somos de pueblo, como yo, que soy de Burgo de Osma, en Soria, somos 5.000 personas, sabemos y nos creemos un pueblo grande, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de pueblos grandes a mí me choca que no me consideren un pueblo grande, porque sé que hay pueblos de muchos menos habitantes. Entonces lo que hemos hecho es, antes lo trabajamos con ayuntamientos y ahora con este caso con Tierras del Cid, que es una institución de la sociedad civil, para poder llegar con actividades científicas a pueblos muy pequeños, y cuando hablo de muy pequeños es de 10 habitantes, de 15 habitantes o de 2.000 habitantes o del Burgo de Osma. Entonces estamos llevando talleres, conferencias científicas, exposiciones científicas, etcétera, también al ámbito rural, ¿no? Esta es una labor social que por supuesto se hace gratuitamente y que sube al carro a las personas mayores y a los niños que pueden estar ahí hablando con el científico
mejor que os podéis imaginar del mundo y de España sobre cualquier tema. Yo este mismo fin de semana pues voy a Borovia, que es un pueblo pequeñito de Soria que tiene un telescopio, ¿no? Y que también atrae, y se va a ver muy bien el eclipse, ya aprovecho y hago publicidad, el eclipse solar total que vamos a tener en el mes de julio del año 26. Bueno, pues Eloisa, has puesto ya un montón de tareas para todo el público que está aquí. Espero que hayan tomado apuntes de esa agenda que nos has avanzado. Y ahora también es el turno de Lorena para que nos explique el ICA, ¿no? Y también las funciones que tiene. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de Ignasi Camós, el director general de ICA, porque, como bien ha dicho Pedro, estaba en la alfombra roja de Cannes con el ministro. Bueno, pero hay 2 películas en sección oficial españolas, así efectivamente. Que, aparte de otras Pero colaboraciones. la otra fue Oliver Laxe, fue el día pero 15 hoy y hoy es la Romería, sí, de Carla Simón. Y súper agradecida de que no haya podido venir él, porque así he podido venir yo. Y porque desde que he llegado solo he escuchado historias súper emocionantes de personas que trabajan con pasión por algo que nos une a todos los que estamos aquí y me gustaría pensar que también a todos los organismos públicos, que es dar esta otra vida, ¿no? a la España vaciada o al entorno rural. ICA, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Perdón, voy a hablar de mí misma antes de hablar de ICA. Yo también soy de pueblo. Yo soy burgalesa, también tierras de Castilla, tierras del Cid, y soy de un pueblo de 200 habitantes que se llama Quincoces de Yuso. Así que es un tema que me toca muy de cerca todo esto. He intentado hacer muestras de cine, por eso valoro tantísimo la labor que hacéis, porque yo he intentado hacer esto en mi pueblo y ya os contaré lo que pasó. Pero bueno, ICA, como comentaba, es un Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura. No somos tan grandes como el CSIC, pero hacemos grandes cosas y muchas veces pienso que para los poquitos que somos hacemos mucho. Como sabéis, el cine confluye como industria y como cultura. Nosotros llevamos toda esa área cultural. Y fundamentalmente lo que hacemos desde el ICA es favorecer la producción de obras cinematográficas en nuestro país, cortometrajes y largometrajes. Nos dedicamos únicamente al cine, no trabajamos con otras áreas del audiovisual como series. No sé si sabéis que tenemos una ley del cine ahí en ciernes en el que ampliaremos un poco la capacidad de ICA para trabajar en otras áreas del audiovisual, más que nada porque el audiovisual es un sector que ha cambiado muchísimo y hoy en día encorsetarlo en largometrajes y cortometrajes es diferente, es difícil, porque se ha diversificado muchísimo y las formas de expresión pues no conocen de límites. ICA tiene distintas patas. Una parte es el Departamento de Promoción y Relaciones Internacionales, en el que trabajamos apoyando toda esta visibilización del cine español fuera de nuestras fronteras y también dentro de nuestras fronteras, festivales de cine a los que ICA acude regularmente. Yo vengo de esa pata, ahora estoy en la dirección general, pero vengo de conocer la rueda del cine y de hacer la vuelta al globo, pues 4 años creo que la he hecho, pues desde festivales de Venecia, Las Vegas, Buenos Aires, toda la rueda. Por eso, pues bueno, tengo esa visión de cómo es acogido el cine español fuera de nuestras fronteras. España tiene cine, tiene deporte, tiene una gastronomía, una cultura. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, y Eloisa hablaba de sus recursos primarios, ¿no? De que están muy cerca pues, de esa pesca, ganadería, agricultura. La cultura es uno de nuestros mayores recursos, es valoradísimo fuera de nuestras fronteras y bueno, en esa pata de marketing trabajamos pues, por dar a conocer también todos los cineastas emergentes, porque Almodóvar ya es muy conocido, pero se están haciendo cosas increíbles en cinematografía en nuestro país. La parte de Filmoteca Española, que trabajamos con toda esa cultura patrimonial. En nuestro patrimonio cinematográfico hablábamos de esos rodajes de esa España con la que comentaba Paco que había que reconciliar, ¿no? Todo ese archivo cinematográfico que es nuestro pasado y nuestra historia, es la parte que lleva Filmoteca Española, también ciclos de películas de patrimonio cinematográfico y conservación, que eso nos da bastantes quebraderos de cabeza por las dificultades que entraña la conservación del material fílmico.
y luego Secretaría General, pero básicamente esas son las áreas fundamentales de visibilidad, y la más gorda de todas, que es la Subdirección General de Fomento, que es la que tramita todas esas ayudas para ofrecer recursos económicos para que las producciones cinematográficas sigan siendo parte de esos recursos culturales que tenemos en nuestro país, y que esa creatividad inagotable que afortunadamente hay en España no se pierda por una falta de recursos económicos. A grandes rasgos, no quiero entrar en nuestros programas concretos para que me los preguntes luego, en relación con los pueblos y con la España vacía. Efectivamente, pero antes de pasar ahí, si te parece, Eloisa, que ha dado ahí pues todo el espectro de lo que es el CSIC, pero hablando de lo que estamos hablando de despoblación, de territorios vacíos, hay, aunque has nombrado algunos programas específicos, algún estudio que incida precisamente para ver qué se puede hacer en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues nosotros, mucha investigación, nuestra investigación tiene impacto. La ciencia es universal, ¿no? Cuando tú demuestras algo, es una ciencia que es un hallazgo científico que sirve para todo el planeta. Pero la ciencia se hace en un sitio concreto, ¿no? En un territorio concreto. La innovación se hace en un territorio concreto donde tú creas empleo, creas infraestructuras, y todo lo que eso representa alrededor. Y nosotros, como yo decía antes, tenemos muchos centros del CSIC en pueblos, en pueblos más o menos pequeños, pero en pueblos. Y muchos de nuestros proyectos de investigación, pues estoy pensando ahora en algunos que tienen que ver, por ejemplo, la recuperación de la rosa de Narcea, que era una variedad vegetal ya perdida y que el CSIC ha recuperado, como muchas otras variedades vegetales que tienen que ver con los olivos, con el trigo, etcétera, de zonas muchas veces sin otros recursos económicos. Esto ha supuesto el desarrollo de una industria de perfumería en la zona de Narcea, ¿no? Donde la explotación de la rosa de Narcea la hace una empresa muy conocida de perfumes, y esto ha implicado el desarrollo rural de un lugar. ¿Qué hacemos más? Hacemos muchas, por ejemplo, tenemos otro de nuestros centros de la vid y el vino, que como no podía ser de otra manera está en La Rioja, y otro en el que desarrollamos agricultura subtropical, que está en Málaga, y cultivan, por primera vez en Europa se ha cultivado cacao, o están muy entrelazados o entreverados con el tejido industrial, y el tejido agrario y el tejido de la zona. De forma que aconsejan sobre los cultivos, sobre las cuotas pesqueras, hacen los cultivos de la vid más resilientes. El otro día oía en Cataluña que una de las grandes empresas catalanas de vid y de vino se iba a tener que ir de España. Bueno, pues nosotros trabajamos para hacer las vides más resistentes, ¿no? Y que no te tengas que ir de España derivado del cambio climático. Y trabajamos mucho y cada vez más con el sector económico de la zona. Os puedo poner otros ejemplos de fabricación aditiva, que es típica cosa que se hace en el mundo rural, ¿no? Que se puede hacer en el mundo rural. O el desarrollo tecnológico, lo mismo, también se puede, muchos desarrollos tecnológicos que se pueden hacer desde y por el mundo rural. Hay cientos de ejemplos de proyectos de investigación que de distintas maneras tienen que ver con el mundo rural. Primero porque contribuyen económicamente, después porque ayudan a fijar la población ahora y en el futuro, la pesca, la agricultura, etcétera, el primer sector, que ahora es tan importante, porque recordad que el primer sector, que parecía el gran olvidado, está entre los cuatro temas estratégicos que ha fijado la Unión Europea, tanto para la ciencia como en general para la economía, todo lo que tiene que ver con la cadena alimentaria, no solo con la salud, la digital y lo verde, sino también con todo lo que tiene que ver con la economía. Es decir, que contribuimos de esa manera y además con nuestros investigadores, porque es empleo de calidad, empleo de mucho nivel que también está en el mundo rural y que nos empeñamos en que esté allí, ¿no? para desarrollar los tejidos empresariales. Ahora estamos también haciendo una política muy importante de transferencia del conocimiento, de forma que los científicos se centren en
cómo sus hallazgos científicos pueden mejorar la economía de ciudades y de no ciudades. Y luego tenemos expertos en mundo rural, tenemos investigadores cuyo objeto de estudio es el mundo rural y entonces trabajan específicamente sobre cómo buscar políticas que mejoren políticas públicas en general que contribuyen a fijar población. Entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que los proyectos que nacen en el mundo rural tienen muchas más posibilidades de subsistir y de desarrollarse que los proyectos que vienen desde fuera del mundo rural. Tenemos personas que trabajan en humanidades y en ciencias sociales, algunos que hacen temas de cine, por ejemplo, ¿no? Y que estudian cómo el mundo rural se refleja en el cine, ¿no? Siempre muchas veces ligado a esta idea del estereotipo del mundo rural, o una visión muy negativa, o el típico paleto de pueblo, etcétera, etcétera, que siempre digo que hay más paletos en las ciudades que en los pueblos, sobre todo porque hay más gente viviendo ahí, ¿no? Y no se transmite siempre esta visión positiva que sí se transmite en muchos otros cines de muchos países sobre el mundo rural, ¿no? Películas nórdicas o de otros sitios como un locus, un sitio donde desarrollar tu vida. Esta idea en positivo del mundo rural, bueno, pues es importante reflejarla. Pero yo creo que el cine en el mundo rural tiene también un papel que es muy importante, que es el de acompañar a la gente, porque yo no puedo vivir sin cine, me da igual si estoy en la ciudad o sin cultura en general, ¿no? Me da igual si estoy en la ciudad o si estoy en el pueblo. No solamente es que sea una actividad económica, que refleje bien o mal el mundo rural, sino que es que la gente necesita alimento para el alma y eso es literatura, cine, ópera, etcétera, etcétera. Pues de eso nos va a hablar Lorena, porque es cierto que se fija población, se crea empleo. Como decía Eloisa, se necesita alimentar el alma, ¿no? De alguna manera, sí, con el cine. Y también tenemos que destacar que ahora muchos directores y directoras están volviendo a rodar, ¿no? Al mundo rural y dando esa otra imagen que se estudia en el CSIC. Cuéntanos, Lorena. Sí, me encanta que justo Eloisa haya terminado con estas palabras de alimentar el alma, ¿no? Porque nosotros desde ICA estamos trabajando para que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, mal que bien, todos podemos ver una peli por internet, aunque sea con el ordenador o en la tele. Pero el cine tiene algo muy, muy mágico, que es la experiencia colectiva. Y esto es lo que quizá estamos trabajando por reivindicar en los pueblos, porque no todos tienen una sala de cine cerca. Y la experiencia colectiva, la experiencia cinematográfica colectiva genera unas sinergias y un alimento para el alma increíble, porque ese diálogo posterior, y contaré una experiencia personal, es súper enriquecedor y genera lazos y cohesión dentro de los pueblos, que a veces también falta, porque esta falta de servicios en los pueblos tiende a que en muchas ocasiones se generen historias de vida muy hacia adentro, tú en tu casa, con tu gallina, y al final hace falta también crear espacios de diálogo dentro de los pueblos. Desde ICA venimos impulsando el año pasado ya muy decididamente, pero es algo que teníamos en la cabeza desde hace tiempo, la celebración del Día del Cine Español ligada al entorno rural. El Día del Cine Español va a celebrar este año, en el 25, su cuarta edición. Se impuso por Real Decreto, se decretó el día 6 de octubre como día de celebración del Día del Cine Español. El primer año sí se hizo un gran acto en Filmoteca Española, se invitó a varios ministros, yo creo que vinieron 3 o 4 o 5 ministros. Bueno, pues un gran acto con cóctel, muchos talents, lo que llamamos en la industria los talents, ¿no? Actores renombrados, etc. Pero el Día del Cine Español nos dimos cuenta de que había que celebrarlo en los pueblos, porque ese es el cine español y el cine que queremos celebrar, no las grandes alfombras rojas, porque para eso tenemos el calendario lleno de eventos, ¿no? Cannes, Venecia y Berlinale y los que le siguen. Entonces empezamos a trabajar en la idea de llevar el cine a los pueblos que no tienen acceso directo a esta experiencia colectiva. Lo hicimos el segundo año de una manera tímida por falta de recursos. Y el tercer año nos aliamos con el Ministerio de Agricultura porque casualmente el día 15 de octubre es otra efeméride importantísima y que nos viene al pelo en la charla de hoy, que es el Día de la Mujer Rural.
y el Ministerio de Agricultura celebra este día llevando cine a los pueblos, cine hecho por mujeres, con temática femenina. Si la situación en el entorno rural necesita de nuestra atención, la situación de la mujer en el entorno rural necesita una atención plus. Entonces nos aliamos con el Ministerio de Agricultura y el año pasado ya se hicieron más de 300 proyecciones en pueblos desde 20 habitantes a otros más grandes. Fue una experiencia impresionante porque Eloísa convendrá conmigo en que a veces nuestro trabajo, que contado es súper bonito, el día a día pues te ves enterrada en papeles y en tramitaciones, burocracias súper farragosas, que quizá necesitamos nosotros también de estas iniciativas para volver a poner el foco de cuál es el destino de nuestro trabajo. Después de esas acciones en estos 300 pueblos recibimos cartas y fotografías, de verdad, que es que fue absolutamente sobrecogedor. Es cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo merece la pena y de que todos esos esfuerzos y esas burocracias y esos papeles al final tienen un destinatario que son las personas, y es de lo que hablamos, ¿no? en el entorno rural. Personas de 80 años que no iban al cine desde hacía más de 30, pueblos que habían montado una sala de proyección con sábanas que habían cosido las personas del pueblo, pues con un nieto que trajo un ordenador para proyectar. De las situaciones con menos recursos salieron experiencias increíbles, así que este año solo aspiramos a repetir la experiencia multiplicada, y no quiero desvelar porque a ver si nos sale bien, pero la idea es montar una premier de esas que conocemos de alfombra roja, fotógrafos y actrices en la alfombra roja en un pueblo. Para una Bienale, una Berlinale, un Cannes en un pueblo. Y ojalá podamos hacerlo y lo veáis por todas partes. No fueron solo representaciones en pueblos, sino que llevamos en muchos de ellos a los directores de las películas. Yo estuve en una de las presentaciones en las que vino el director de Camino de la Suerte, Jorge Alonso. Fue absolutamente impresionante la gente del pueblo, qué acogida. La alcaldesa preparó unos sándwiches, hizo unas tortillas para después el cóctel, y fue de las experiencias profesionales más enriquecedoras de mi vida. Pues la alfombra roja ahora mismo puede estar en Medinaceli, ¿no? Digo, en ese evento que preparáis para apoyar ese cine en esos territorios. Y en ese sentido, ¿qué puede significar muestras como esta, la que estamos presentando hoy? Y, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para apoyar también a otros lugares que tengan esas ideas, ¿no? Porque contabas como casos las sábanas, todo esto, pero lo mismo no es tan fácil, se necesita algún apoyo institucional, de ayuntamiento. Bueno, hay una línea de ayudas que parte de promoción y relaciones de la Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales, que es ayuda a organización de festivales de cine. De los festivales en nuestro país, organizados en nuestro país, de los 55 festivales beneficiarios de estas ayudas, en la última resolución, 11 de ellos estaban en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Esto nos da la prueba, pues, poblaciones como Garrachico, Puigcerdá, Oporriño, Bueu, poblaciones pequeñas. Esto nos da la prueba de que hay mucha actividad cultural y que muestras, esta es la mejor, por supuesto, Pedro, pero hay actividad, o sea, hay iniciativas dentro de la España vaciada para que la cultura sea uno de los recursos para ofrecer un tejido laboral, un tejido cultural, atracción de turismo, que al fin y al cabo es una fuente de ingresos, y una forma también de mostrar nuestros territorios. Además de los festivales de cine, también hay otra vía para atraer a tejido empresarial a la España vaciada, que son los rodajes. Todo este cine de temática rural, que también está, el caso de Carla Simón con Alcarrás es un ejemplo paradigmático de cómo se está poniendo el foco en otra forma de vida, ¿no? en los recursos que ofrece el campo. Y la atracción de rodajes es fundamental. Si pensamos en un San Juan de Gaztelugatxe,
que, como aparece en Juego de Tronos, hay que hacer cola. Yo afortunadamente lo he visto desde bien pequeña porque mi pueblo está cerquita, y ahora mismo hay que hacer cola. Eso es lo que está generando, bueno, pues es una red de recursos. Sí quería comentar un tema que excede de lo cinematográfico, pero creo que es importante también en muestras como cine de los territorios despoblados, la importancia de que todas estas iniciativas vayan de la mano de la población residente. Cualquier iniciativa que se lleve a cabo en el área rural, si no tenemos de nuestro lado a la población residente, va a ser un fracaso, porque lo pueden ver como una amenaza. Entonces, todas estas iniciativas tienen que ir de la mano de la sociedad, que es la propietaria de ese legado, de ese área, de esa cultura inmaterial, y que quiera contarla al mundo. Sí, efectivamente, no invasivo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque ahí es donde nos cargamos los recursos y la sostenibilidad ya falla por todos los lados, ¿no? Entonces, estas muestras de cine, siempre trabajando de la mano de la población local, son fundamentales también para ofrecerles a ellos esa positividad que hablaba antes Paco, de que hay formas de trabajar en nuestras áreas a las que pertenecemos o a las que hemos abrazado, porque no siempre uno tiene que haber nacido en un pueblo para ser de pueblo. Yo creo que todas estas iniciativas lo que dan a la población que vive en esta España vaciada es esa positividad y esa energía para decir, jolín, es que y este año mucho más, y al año siguiente vamos a conseguir que todavía venga más gente, y el año que viene además podemos involucrar también a no sé cuántos, y entonces eso es creo que una inyección de energía que es el recurso más importante de todos los que podemos disponer. Pues ampliando un poco los asuntos, porque en la presentación que ha hecho Pedro hay una de las mesas, se habla de la Agenda 2030, entonces lo incorpora también la muestra de cine este año. Quería saber, pues, opinión en qué puede ser, ayudar, dónde está, digamos, dentro de esa agenda. Bueno, Agenda 2030, por supuesto, sí, pero quiero decir, no sí, es los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, no, eso lo conocemos muy bien. La Agenda 2030, quiero decir, no tengo una reflexión sobre cómo el cine se asocia a la Agenda 2030, ¿no? Aunque pero digo, por ejemplo, para crear conciencia, ¿no? Sí. Hablabais las dos, tanto de cine sostenible, de entornos sostenibles, ¿no? Y eso sí que está unido de alguna manera, ¿no? En muchos de los centros, ministerios y otros organismos públicos, empezando por el CSIC, nosotros hemos adaptado absolutamente todas nuestras actividades a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030. Entonces, estamos en ese trabajo desde todos los puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, estamos muy concienciados con el tema de la sostenibilidad medioambiental. Y ayer mismo el principal organismo científico del país dijo, al presentar su plan de sostenibilidad, que la ciencia no va a resolver los problemas del cambio climático. Y esto es mucho decir, es un mensaje muy potente. Y hemos hecho nuestro propio plan de sostenibilidad, porque sabemos que la ciencia, y somos científicos, no va a resolver los problemas del cambio climático, ¿no? Con lo cual, todo lo que hacemos en la institución está encajado en cada uno de los desarrollos, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que están todos asociados entre sí y una cuestión que entrecruza. Esto lo podrá decir mejor el secretario general del Reto Demográfico, pero que entrecruza o que atraviesa todos los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con el mundo rural, ¿no? Con encontrar la forma en que a través del mundo rural, o repensando el mundo rural, o rehabitando el mundo rural, podemos conseguir todo, cada uno de esos objetivos sostenibles. Por ejemplo, cómo puede contribuir a que tengamos un medio ambiente en mejor estado, ¿no? Si mejoramos la economía de proximidad, la agricultura de proximidad, etcétera, todas las actividades de proximidad. Cómo desde el mundo rural podemos atender problemas tan enormes como la contaminación
o podemos atender problemas tan enormes como la pobreza, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por lo tanto el mundo rural encaja ahí, ¿no? Y el cine como una actividad también que nos expresa como humanos, pues es una forma de perseguir todo ello. No sé si en el Ministerio de Cultura, pero imagino que sí, tienen también organizado su actividad alrededor de los ODS. Bueno, me imagino que, claro, el cine sensibiliza en cuestiones como esta. También, por ejemplo, estaba poniendo distintos festivales lo de la huella de carbono, ¿no? Hay una serie de medidas también que están, podemos decir, alineadas en ese sentido, aparte de que, bueno, el público que vaya, que es lo importante también, pues esté atento y vea qué es lo que puede pasar a través de esas películas o de esos cortometrajes, ¿no? No, en el mundo de los festivales y del cine en general, el tema de la sostenibilidad medioambiental ha entrado muy fuerte, afortunadamente, y se están tomando medidas que, además, en muy poco tiempo, porque yo empecé en festivales pues, en plena pandemia, que yo me dedicaba a viajar por todo el mundo con mascarillas. Y ya sé, o sea, yo de volver con catálogos impresos de todos los festivales, con merchandising y tal, ahora mismo todo eso ha desaparecido. Se están tomando medidas, pero dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aparte de esta sostenibilidad medioambiental, que por supuesto se trabaja en ello desde la industria cinematográfica y se exige también en las ayudas que ofrece el ICA, otros de los objetivos como la igualdad, se trabaja muchísimo desde el cine, muchísimo desde el ICA y muchísimo desde el Ministerio de Cultura. La diversidad. Creo que el cine en el apoyo a la diversidad es fundamental porque visibiliza. El audiovisual es un recurso muy, muy poderoso para calar en las conciencias. Hoy en día hay un cine social que se está haciendo muy fuerte y que está abriendo conciencias y despertando conciencias, perdón. Otro tema que veo que la muestra de Medinaceli Cine está apoyando es el tema de la educación y la alfabetización. La alfabetización audiovisual es uno de los proyectos que casi personalmente el ministro tiene más abrazado dentro de las áreas que trabajamos en ICA, y no sé si habéis oído que este año se presentó el proyecto Cine Escuela, para trabajar por… ¿Solamente aquí en Madrid, me parece? ¿O No, es un proyecto, de hecho, por eso vamos piano, se arriba lontano, porque lo que queremos y nuestra prioridad es que este programa Cine Escuela, que habla de la creación de nuevos públicos y habla de ayuda también a la industria cinematográfica, pero creando nuevos públicos. Es un poco no dar el pescado sino dar la caña, ¿no? No son ayudas dirigidas directamente a las salas de cine, sino a la creación de audiencias y a la alfabetización del mundo de los escolares. El otro día, de hecho, nos reunimos también con el Ministerio de Educación por compartir experiencias y por ver también de la mano de ellos en qué nos estamos equivocando, cómo lo podemos enfocar, cómo no. Y la prioridad de este programa es llegar a cualquier rincón de España, que cualquier colegio, aunque esté en la aldea del Boiro, pueda ir al cine y pueda llevar al cine a sus chavales, porque somos conscientes del importantísimo vehículo que es el cine en cuanto a educación, en cuanto a igualdad, en cuanto a diversidad, y porque además ese catálogo de películas va a estar dirigido a todos estos objetivos, un catálogo de películas pensado por profesionales de la educación, de la pedagogía, del cine, y complementado además con material didáctico tanto para los profesores como para los alumnos, para que la experiencia cinematográfica realmente sea educativa, no sea simplemente nos vamos de excursión con un autobús que sale del cole, nos lleva a la ciudad más próxima que tenga sala de cine, vemos la peli y fin. No, es un trabajo previo en el aula para preparar el visionado de la película, en sala de cine, y un trabajo posterior en el aula sobre pues las conclusiones que se han obtenido de la película. Se puede utilizar tanto para el currículo escolar, para trabajar hechos históricos concretos, se puede utilizar para concienciar, se puede utilizar para formación de valores. Hay muchas películas para la ciencia que son fundamentales para despertar también pasiones, ¿no? Y para ofrecer a los chavales un mundo diverso. Es que el cine es un vehículo tan poderoso para
para mostrar a esas mentes que están ávidas, ¿no? de tomar un camino en su vida. Pues creo que nos quedan unos minutos solo antes de invitar a una despedida para que lo que queráis decir. No sé si alguien del público alguna pregunta rápida querría hacer y si no, pues sí, aquí. Gracias. Bueno, Emilio Menéndez, mucho gusto. Gracias por vuestras intervenciones. Solamente, bueno, y enhorabuena por la actividad. Bueno, yo soy, claro, parte interesada porque soy el tío de Pedro Estepa Menéndez, ¿no? Y además mi padre era actor de teatro y de doblaje, que también era un arte, ¿no?, en aquella época. Quería hacer una pregunta simplemente, porque la directora, Eloísa, ¿no?, ha dicho algo muy interesante que me llama la atención. Todo lo demás que ha dicho no me llama la atención y es muy interesante también. Pero cuando has dicho que habían comentado que la ciencia no resuelve el cambio climático, creo haberte entendido así, evidentemente no son los científicos quienes tienen que resolver el problema del cambio climático, son los políticos, pero la política, decisiones políticas apoyadas en la ciencia, porque evidentemente la ciencia, si no hay ciencia, no se puede hablar de los acuerdos de París, de por qué los grados que antes de la revolución industrial, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo digo porque no sé si te he entendido bien, ¿no?, que yo creo que hay que loar a la ciencia, que es capaz de dirigir hacia la política y intentar forzar a los políticos para que esa lucha que va a acabar con el planeta y con nosotros si no se actúa, y ya vamos muy retrasados. Una única anécdota. Hay políticos y políticos, ¿no? Me acuerdo muy bien, y yo lo oí directamente, como Donald Trump en su primera presidencia dijo esta absurda estupidez. No se preocupen ustedes, en un mitin político, no se preocupen ustedes, olvídense del cambio climático y del medio ambiente. Eso no es cierto. Nosotros nos vamos a ocupar de nuestro propio medio ambiente. Palabras textuales de Donald Trump en su primera presidencia. Qué locura, ¿no les parece? Muchas gracias. Pues es una pregunta muy interesante, gracias. En general, para enfocar el problema del cambio climático hay muchas propuestas sobre la mesa. Una propuesta, imagínense un continuum, y en un extremo de ese continuum hay quien dice que hay que decrecer, ¿no? Se llama el decrecimiento. En el otro extremo están los que dicen que no hay que hacer nada porque la ciencia, en el último momento, descubrirá algo fantástico para evitar la catástrofe climática, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir es que ya los científicos estamos diciendo que ya vamos tarde y que aunque se pueden hacer muchísimas cosas, hay que hacerlas. No confiar solo en la ciencia, porque ya sabemos que tenemos objetivos como llegar a emisiones cero en el año 2050 que no vamos a ser capaces de lograr porque la tecnología va muy retrasada todavía. Avanza muchísimo, la ciencia avanza, que es una barbaridad, como decía la Zarzuela, pero no siempre lo suficiente. Y en este caso, nuestro mensaje como científicos es: nosotros mismos, científicos, estamos poniendo en marcha medidas contra el cambio climático, como por ejemplo reducir nuestros viajes en avión, cuando nos llevamos la comida al trabajo, pues llevarla en un material que podamos lavar y no desechar, apagar las luces, no usar el aire acondicionado cuando no es necesario. Nosotros como científicos estamos lanzando el mensaje de que la ciencia no lo va a solucionar todo y que tenemos todos que movilizarnos como sociedad para combatir el cambio climático. Esa es la idea. Y luego está el papel de los políticos. Entonces, el papel de los políticos, hay políticos y políticos, lo sabemos muy bien. Lo que sabemos en ciencias sociales es que cuando un político es negacionista, en este caso del clima, pero hay otros muchos temas como las vacunas, etcétera, etcétera, es el negacionismo más peligroso de todos. No es igual que el negacionismo de cualquiera de los que estamos aquí, que seguramente no tendría mucha más importancia. Pero en el caso de los políticos, ciudadanos que no se han parado a reflexionar
porque no tienen tiempo, porque no es el tema que más les interesa, a lo mejor les interesa otro tema, pues por ejemplo el género, otro tema igualmente importante como el género o cualquier otra cosa, y entonces no se han parado a pensar con el cambio climático. Sabemos, en ciencias sociales está muy medido y demostrado que en los temas que no has pensado mucho tiendes a fiarte del político al que votas o el político que dirige tu partido, y si este político es un negacionista, pues nos llevamos por delante a muchos ciudadanos que no tienen una reflexión y que por lo tanto creen estas cosas. Porque la ciencia también nos dice que para que realmente te creas el cambio climático, si eres de estos recalcitrantes negacionistas, necesitas 11 fenómenos meteorológicos adversos. Ya en el 12º ya te lo crees. Pero antes has necesitado 11 fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Que ya llevamos unos cuantos. Sí. ¿No? Uno muy gordo fue la Dana, como saben ustedes, pero esa era el matiz. Gracias. Bueno, pues una cierre final. ¿Queréis decir, para terminar la presentación, el coloquio? Bueno, que únicamente cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no?, y de objetivos de Agenda 2030, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de recursos y nada, para despedirme únicamente quiero poner la atención sobre el recurso más valioso que tenemos, que es la cultura. Y como el cine pues es un vehículo increíble para la transmisión de cultura, para creación de cultura, y gracias a iniciativas como Medinaceli Cine por llevar un recurso cultural tan valioso y tan rico como es nuestra cinematografía a la España más rica como es nuestra España vaciada. Gracias. Y Eloísa. Ayer asistí en Cotec, en la Fundación Cotec, que estaba ministro, presidente del Gobierno, un informe sobre los sectores culturales y creativos, y nos explicaron que 1 euro en cultura tiene un retorno de 1,75, ¿no? Quiere decirse que es muy importante la cultura allí donde la llevemos, pero yo, más que el retorno económico en sí, creo que estamos en una sociedad de los intangibles. La cultura es uno, la ciencia es otro, permitidme, y ciencia es cultura. Ya que estáis aquí algunos directores o directoras de cine, nos falta cine científico en España, y si es en el mundo rural más todavía, ahí os lanzo ese guante. Y bueno, creo que hay que apostar por estos intangibles que son muy fáciles en realidad de llevar a todo el territorio, y en el mundo rural lo necesitamos mucho. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a Luisa del Pino y a Leonardo Robredo por haber participado, y ahora es el tiempo, ¿no?, de los directores. Buenas, soy Gala Gracia, guionista y directora del largometraje Lo que queda de ti. Bueno, quería agradecer a la muestra de cine de los territorios despoblados por seleccionar la película. Me hace mucha ilusión porque yo fui a Soria, precisamente al Burgo de Osma, un pueblito que hay al lado, con mi padre y mi hermana, que son protagonistas de mi largometraje. Mi largometraje parte de una vivencia personal que se dio con la muerte de mi padre y mi regreso desde, en mi caso, Londres, en el personaje desde Nueva York, a mi pueblo, y la herencia de un rebaño de ovejas ecológica con mi hermana y todo este proceso posterior de duelo. Esto digo inspirado porque no está basado como tal, luego la historia cambió mucho, pero sí se rodó en el lugar donde yo crecí, que es en Benabarre. Es un pueblo de 800 habitantes del Prepirineo oscense, en la región que se llama de la Ribagorza. Y bueno, indirectamente, aunque el tema central es el duelo y esta relación de dos hermanas que están en procesos de duelo diferentes, y eso las hace confrontarse entre sí, sí que está todo este entorno rural presidiendo lo visual de la película. Se trata también de, bueno, hay algo de la despoblación que afecta a este entorno y que se ve en la película, como es la falta de relevo generacional, la desaparición del ovino y del ovino en extensivo,
Se habla también de la ganadería sostenible, la defensa de sistemas de ganadería sostenible, del ecologismo y de la defensa de razas autóctonas como es la chisqueta, que es la raza con la que rodamos, una raza autóctona del Pirineo, y también de la mujer rural, porque nuestras protagonistas son mujeres. Y hay, también hay una veterinaria rural y ganaderas, ¿no?, en la película. Así que bueno, dificultades pues todas, porque era invierno en la montaña y con ovejas, entonces os podéis imaginar. Fue difícil, pero bueno, yo venía de rodar 2 cortometrajes con rebaño y tuve la ayuda de Sara Rosado, que es una pastora de Voltaña, otro pueblo de Huesca, y también mi hermana, que es veterinaria también de grandes animales, nos ayudó en las escenas de más manipulación, porque hay partos y bueno, os invito a que veáis la película porque hay como mucho oficio ganadero. Así que, bueno, ese es un poco el resumen. Espero que tengáis la oportunidad de ver la película y os espero en la muestra. Muchas gracias. Sí, se ha estrenado el 16 de este, ya no sé ni en qué mes vivo, de mayo. Está actualmente en cines, también la podéis ver en cines, sí. Hola. Hola, soy Miguel Sánchez Mase, soy el director de la película Tierra Baja. Gracias a la muestra por aceptar mi propuesta, ¿no? Conocí la muestra hace unos años, luego conocí a Pedro y a Elena porque montamos la Asociación de Directores de Cine hace unos años, unos cuantos locos, digamos, media docena o 10. Y estaban ellos también, ¿no? Nos vimos ahí y con los años descubrí que él estaba dirigiendo la muestra, ¿no? Y lo de territorios despoblados es algo que me llega al alma, ¿no? Porque yo he rodado en un pueblo que dicen que tiene 120 habitantes, pero en realidad tiene 71 o algo así, porque son los que realmente viven allí. Y Miquel ha mencionado que Soria es la provincia más despoblada. Siento discrepar con él, yo creo que es Teruel en realidad, más que Soria, pero bueno, ahí están las dos, ¿no? Desde luego están entre los lugares más despoblados de Europa. Así que realmente la idea de participar en esta muestra me atraía mucho y ya está, ¿no? Y me alegro mucho de que la vayan a proyectar allí. Es una película que rodé en un pueblo, en Teruel, que mi abuela tenía una masía allí y yo iba mucho por allí, yo no nací allí. Me trasladé allí una temporada para poder montar esta película y levantarla desde allí. Pensé que estaba contando una historia de amor que ocurría en un pueblo, ¿no? Un reencuentro romántico. Pensé que era la historia de una gente mayor que tenía una oportunidad de, digamos, de volver a verse y reencontrarse con lo que una vez fueron y lo que dejaron, digamos, pendiente, ¿no? Pero luego resulta que la película que he hecho y el contexto era un pueblo de esta España abandonada, olvidada, decían, cuando viajaba por allí, vi un letrero que decía España vaciada y olvidada, ¿no? Y un pueblo de esta España olvidada era el contexto. Y luego ha resultado, cuando se ha estrenado la película y la ha empezado a llevar a diferentes sitios, a Soria, por ejemplo, ¿no? Y a un montón de lugares de toda España, que lo que descubro es que realmente lo que ocurre es que lo más protagonista que tiene la película es ese contexto, ese mundo que se está terminando, ¿no? Me alegra que la muestra tenga tanta ambición como para involucrar a gente de los ministerios y a políticos e intentar ampliar el campo de acción de lo que sería el cine y apelar a las instituciones, ¿no? Desde la despoblación, ¿no? Utilizar, digamos, el cine para apelar a las instituciones, a ver qué se puede hacer con este asunto. Porque mi película refleja eso de una manera muy, muy sutil, pero que es la que está llegándole a todo el mundo, ¿no? Estos lugares, por mencionar una sola cosa, ¿no? Como ejemplo, las masías que hay en estas zonas, como en Teruel, donde yo he rodado, son masías que se están cultivando por deporte, por amor al arte, porque no dan dinero, ¿no? Y eso va a dejar de pasar. Eso es
obvio que va a terminarse. La gente propietaria de estas masías es gente muy mayor, está gastando sus ahorros en mantener aquello con vida, porque aquello no es rentable. Y cuando se mueran y sus hijos hereden eso, no van a hacer lo mismo. No van a gastar su dinero en mantener esas masías. Y esas masías, como ya está pasando, algunas se van a quedar abandonadas. Y esa es una pregunta que mi película lanza, que lanzo hoy aquí, que os aviso, digamos, y que he descubierto que es un poco de lo que habla esto, ¿no? Esta película se estrenó hace muy poco, se estrenó en los finales de enero, pasó fugazmente por los cines, como pasan las películas que no son muy grandes. Es una película pequeña, hecha en un pueblo pequeño, y así tenía que ser. Pronto la estrenan en plataformas, o sea que la podéis ver, si la queréis ver, los que no vayáis a Medinaceli, que sería también una oportunidad estupenda. Y difícil, bueno, lo único que pasa cuando ruedas en un pueblo es que allí no hay nada, ¿no? Tienes que llevar a todo el mundo allí. Tienes que llevar de todo allí, es lo mismo que le habrá pasado a Gala, que claro, allí no hay absolutamente nada, con lo cual es una implicación inmensa, ¿no? Pero a cambio tienes un nivel de intimidad, ¿no? Diferente, ¿no? Estás lejos de todo, estás aislado y de algún modo alcanzas un estado de concentración emocional que yo creo que la película refleja. Y bueno, me quedo aquí. Espero que tengáis ocasión de ver esta película en algún momento y si tenemos otra ocasión de coincidir, pues ya hablaremos de ella. Gracias. Hola, bueno, yo soy Andrea Casaseca. Yo presentaré un cortometraje que se llama Líbranos del mal. Lo primero de todo, gracias a Pedro y a Elena, que os conozco desde hace muchos años y la verdad que siempre me los encuentro en festivales, ¿no? Pero pocas veces son ellos los que organizan la muestra, o sea que estoy muy feliz y de verdad que os lo agradezco. Hablaban de Teruel y hablaban de Soria, bueno, Zamora creo que está por ahí. De hecho, yo conozco gente de Teruel y de Soria que viven en Madrid, de Zamora no conozco a nadie. Entonces, efectivamente, está rodado en un pueblo que se llama Fuentes Preadas, es el pueblo de mi abuela, de hecho es el pueblo de mi bisabuela y yo desde bien pequeñita pues he veraneado allí. Es un pueblo tan pequeño que, bueno, no sé si son 50 censados, pero en verano llegamos a los 200, 300 personas y es un éxito. Pero la historia que yo quería contar, que era un thriller, y la tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero el señor Sorogoyen se me adelantó con Asbestas, ¿no? Y todavía fue más difícil levantar un cortometraje con una temática rural, ¿no? Cuando pues no te conocen ni en el pueblo casi. Entonces nos costó mucho tiempo, el cortometraje nace en un ámbito académico, con lo cual el presupuesto nos dejaban para las cámaras y básicamente pues alguien ha comentado antes creo que de tortillas y sándwiches, ¿no? Pues eso es lo que teníamos en el pueblo, que gracias a Dios la gente pues es muy amable y nos traía siempre pues o con tortillas o con sándwiches o con lo que fuera y al equipo pues no se le mataba de hambre dentro de lo que cabe. Cosas buenas que tiene rodar en un pueblo, que estaba escuchando antes a los compañeros, sobre todo lo que ha dicho él antes, muy importante el silencio, ¿no? Yo recuerdo que de repente, bueno, el de sonido nunca había estado tan agradecido en su vida, porque es que no se oía nada, se oía de repente a lo mejor un gallo que cantaba a las 5 de la mañana y ya está, de 5 a 5 y 5. Entonces, eso era el mayor de nuestros problemas. Contrariamente, ¿qué es lo que sucede? Que tienes que llevar a todo el mundo a un pueblo. Y cuando es un pueblo que casi que entras y ya estás saliendo de lo pequeño que es, pues la gente casi que quiere ir a una ciudad, ¿no? A Zamora, a dormir. Y yo decía, no vamos a vivir aquí una experiencia, porque cuando no hay presupuesto, digo, vamos a vivir aquí una experiencia única, durmiendo en el suelo en colchonetas, en colchones de vecinos, etcétera. ¿Qué sucede y qué cosas bonitas tengo a cambio de todo este cortometraje, que lo estoy vendiendo así, pero luego cuando lo veáis, Ana Bajener lo protagoniza, que es una actriz de primera. O sea, si pude convencer a ella de rodar la historia, os puedo convencer de ir a verlo porque os va a gustar. ¿Qué cosas tiene buenas todo esto? Pues que al final creas familia, ¿no? Entonces, yo me llevo dos cosas, lo sufrí mucho, es verdad que solamente estoy contando las cosas buenas, pero me llevo de un lado pues el equipo, ¿no? Que cuando ruedas en estos sitios que son tan difíciles para sacar un proyecto adelante, haces mucha familia, creas una familia, y por otro lado,
la experiencia de rodar en una tierra que yo siempre he dicho, o sea, está mal que cuente todas estas cosas porque por otro lado, digo, van a ir a rodar a Zamora y no quiero porque es un paisaje muy bonito. Entonces es como que lo quiero para mí. Pero ¿qué valoro de todo eso? Sobre todo, yo estoy enamorada de Castilla, o sea, siempre lo diré. Y estoy enamorada, siempre digo que Machado lo llevo en mi corazón porque Campos de Castilla, o sea, es que no he visto a nadie que hable tan bien de esa tierra. Y tiene algo mágico. Y cuando lo ves y ves los colores y ves el verano y ves cómo cambian las tierras, eso es algo que yo he intentado mostrar de alguna manera en la peli, pero bueno, ya me callo, que sé que tenemos mucho hambre, pero nada, que espero que lo disfrutéis y que se llama Líbranos del mal. Que gracias. Muchas gracias, Andrea, Miguel, Gala. Quiero agradecer a Teresa Montoro, bueno, pues por haber estado con nosotros y moderar el coloquio, a Eloisa del Pino, a Lorena Robredo. Desde Medinaceli Cine estamos empeñados en mostrar una imagen positiva de los pueblos y bueno, yo creo que también lo demostramos proyectando con las películas que proyectamos, ¿no? Y con los coloquios que hacemos. Y yo creo que tanto Eloisa como Lorena han dado muchas claves, han hablado de muchos proyectos, iniciativas que yo creo que van por el buen camino, ¿no? Para fijarnos en los pueblos, pues que hay mucho futuro en los pueblos, ¿no? Así que bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia y ahora vamos a disfrutar de, bueno, pues de un pequeño aperitivo. Gracias, muchas gracias.